Buenas tardes. Pues voy a leer lo que escribí cuando leí el texto de Memorias de 68 de Óscar Menéndez, y prefiero leerlo porque así no me pierdo. Quiero dedicar mi intervención a la memoria y vida de la escritora, poeta, dramaturga y amiga Marcela del Río, quien vivió muchos años en Cuernavaca y que murió el 31 de marzo. Ella es parte del 68. Vivía en la unidad de Tlatelolco junto a su marido, el gran violinista Hermilo Novello. El impacto del 2 de octubre se recrea en sus novelas La Utopía de María y La Fosa de Agua, entre otros. También recientemente supe que cuando ella llegó a Excelsior, donde trabajaba, y vio que no había nada dicho sobre 68, renunció. Todo esto hace que ella sea una persona que tenemos que recordar siempre cuando hablemos de 68. Descanse en paz. Los años pasan y, sin embargo, la convocatoria a releer 68 nos hace comprender que está vivo. Como dice Rosario Castellanos en su poema Memoria de Tlatelolco, mas he aquí que toco una llaga, es mi memoria, duele, luego es verdad. 68 no se olvida. Y es gracias a trabajos como el de Óscar Menéndez que 68 se actualiza en documentales, fotos, fotogramas, textos, crónicas, voces que se suman al mundo vivo del movimiento estudiantil. ¿Qué hace tan potente al 68? No la matanza del 2 de octubre, pues desgraciadamente padecemos hoy muchas masacres terribles. Acteal, la guardería ABC, Nochistlán, la desaparición de los 43 y un largo etcétera que no termina. Lo que hace único al 68, me parece, no es la muerte, la tragedia, sino la potencia libertaria que se desplegó en los 4 meses que duró el movimiento. Días de libertad, rebeldía, organización popular y lucha. La efervescencia rebelde estaba de nuestra parte. La revolución cubana, los hippies en contra de la guerra de Vietnam, la emblemática figura del comandante Guevara, la lucha de Martin Luther King, Angela Davis, el rock, el uso de la marihuana, los hipitecos mexicanos, las comunas, la liberación sexual, todo eso llega a mi memoria cuando toco 68. El libro Memorias del 68 nos ofrece diversas voces, testimonios, gráfica, fotos, imágenes, consignas, cantos, poemas que nacieron en los días del movimiento estudiantil popular, en la que las mujeres jugaron un papel relevante. Me detengo en algunas fotos del libro, en donde aparecen mujeres como protagonistas de marchas, elaboración de gráfica en la Academia de San Carlos, presentes en las manifestaciones que atraviesan la ciudad, presentes en el Zócalo, en la UNAM, en el Poli, en Tlatelolco, con minifaldas, pantalones, sonrientes, anunciando el surgimiento de una nueva forma de ser mujer. Muchos fueron los prejuicios que estas compañeras rompieron. Ellas se rebelaron y sin permiso se metieron a auditorios a discutir de política, tomar acuerdos, formar parte de las brigadas que recorrían la ciudad informando en mercados, banquetas, camiones, puertas de fábricas, la lucha estudiantil. Realizaban un verdadero teatro guerrillero. En los mercados se dividían en grupos, unas a favor, otras en contra del movimiento. Ambas simulaban una acalorada discusión, un pleito que provocaba que la gente participara en pro o en contra. La actriz Telma Nava destacó en el teatro callejero de agitación y propaganda. Las brigadas, en que concurrieron muchas mujeres, también pintaban camiones, repartían volantes, elaboraban consignas, una forma eficaz de romper el cerco desinformativo y canalla que controlaba el Estado, en donde se criminalizaba a los estudiantes, calificándolos de delincuentes pagados por el oro de Moscú. Las chavas de las brigadas regresaban con botes llenos de monedas que la gente aportaba al movimiento y con fruta y verdura que las marchantas les regalaban. Las brigadas llegaban a los auditorios de sus escuelas o facultades en huelga a verter la información. En los auditorios se realizaban asambleas permanentes que discutían las noticias de la calle. Ahí se tomaban acuerdos que iban al Consejo Nacional de Huelga, formado por compañeros, muy pocas compañeras,
elegidas en sus respectivas escuelas. El CNH analizaba la información fresca y se tomaban decisiones de las acciones a seguir. La UNAM, desde el 1 de agosto en que se funda el CNH, se transformó en la casa de los estudiantes. Los auditorios se convirtieron en dormitorios y bajo el cobijo de la rebeldía, las mujeres se quedaron a dormir, juntos ellos y ellas, sin que se dieran violaciones ni agresiones sexuales. Allí, en las largas noches de desvelo, nació la palabra compañera, no hija, madre, esposa, amante, sino compañera, la que está, la que es en lucha. Gran triunfo para las mujeres, construirse rompiendo con la moralina burguesa y machista que las confinaba al papel de casadas, solteras o putas. Contó para esta transformación la lectura del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, un libro en donde aprendimos que no se nace mujer, se hace uno mujer. El 68 vio nacer formas nuevas, frescas, libres de ser mujer. Las fotografías y documentales de Óscar Menéndez son testimonio de la transformación de las mujeres. Un cartel que se reprodujo en volantes y mantas muestra a una joven gritando potentemente con la boca abierta. Es el despertar de la libertad de participar, luchar, mentarle la madre al presidente, a los granaderos, a los soldados. En 68 nació la dicha de ser mujer. Según testimonios, muchas estudiantes tenían que engañar a sus papás y salir de sus casas muy arregladas y de tacones, diciendo que iban a una reunión. Ya en la calle se quitaban los tacones y avanzaban junto a sus compañeros coreando y pintando las consignas que alegraron al movimiento, que también rescata Óscar en su libro. En las secuencias de fotografías que guarda Memorias del 68, las miramos caminando con pancartas en momentos relevantes como la Marcha del Silencio, la noche en que el ejército ocupó Ciudad Universitaria o la tarde en Tlatelolco. Página a página de Memorias del 68 aparecen ellas brincando, cantando, gritando, cargando mantas, activas, comprometidas, rompiendo los moldes morales de su época. Varios autores señalan como una de las causas del descontento que irrumpió en 68 las ideologías castrantes que padecían los jóvenes, y de manera más absurda las mujeres, que se cargaban el mito de ser culpables de seducir a Adán y perder el paraíso. En ellas recaía la decencia de la familia, preservándose virgen hasta el merecer el santo matrimonio, la necesidad de buscar marido, tener hijos, ser amas de casa y toda una parafernalia familiar que ahogaba a todos y principalmente a ellas. Por eso en las fotos que contiene Memorias del 68 las vemos bellas, seguras, contentas. En sus pasos iban rompiendo cadenas machistas. Contó para su liberación de manera notable la píldora anticonceptiva, que por fin liberó sexo de embarazo. Gran descubrimiento para ejercer una sexualidad compañera, emprender la aventura de ser dueñas de nuestro cuerpo. Pocas compañeras nos llegan con nombre, la mayoría son anónimas, luchadoras que tal vez se hayan reconocido en alguna de las películas de Óscar o en sus fotografías, mujeres que se forjaron en uno de los más potentes movimientos populares del siglo XX. Otras quedan fijas en la memoria. Alicia Sous Sakaf, que en el 18 de septiembre del 68 se encontraba en una de las torres de la Facultad de Filosofía, desde donde escuchó la entrada de tanquetas y soldados a la UNAM y se escondió en el baño. Allí permaneció hasta el 30 de septiembre, comiendo el papel de baño y bebiendo agua de los excusados. Alcira, después de muerta, fue recuperada como una gran poeta uruguaya. De las que se guarda memoria son referencia del movimiento son de Tita, Roberta Bendaño y Nacha Ignacia Rodríguez. De las pocas mujeres que pertenecieron al CNH, ambas fueron tomadas presas. Memoria del 68 rescata a las mujeres que trabajaron en la Brigada Marilyn Monroe, formada por poetas y artistas que dieron voz al movimiento, entre ellas Rosario Castellanos, Telma Nava, Margarita Paz Paredes, Carmen de la Fuente, Elsa Cross, Aurora Reyes, Elba Macías, Adela Palacios, Concha Michel, Yamilé Paz Paredes, Norma Basúa, y desde luego ha quedado en la memoria y afortunadamente en discos las canciones que escribió la compositora y cantante Judith Reyes, una corridista de las luchas populares de México y de Latinoamérica,
Las canciones del 68 de Judith forman una narración imprescindible para comprender los sucesos del movimiento. Entre otras mujeres que el libro rescata está Oriana Fallaci, periodista italiana que estaba en el país con motivo de las Olimpiadas. Ella asistió al mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Vio caer las luces de Bengala que le recordaron el anuncio de los bombardeos como ocurría en Vietnam. Su testimonio de lo vivido esa tarde en Tlatelolco enriquece la memoria del movimiento estudiantil. Hay otras mujeres que me interesa rescatar, las enfermeras anónimas. En el Politécnico se encontraban el 23 de septiembre, fecha emblemática pues se dio un enfrentamiento muy fuerte y violento entre granaderos primero y después con el ejército. Los estudiantes del Poli se prepararon para la defensa, elaboraron bombas Molotov y pidieron a las chavas que se retiraran, pues como dijeron, el enfrentamiento sería frontal. Las mujeres, entre ellas enfermeras, se negaron a abandonar su escuela. Cuando comenzó la confrontación fuerte y valiente, las chicas atendieron a los heridos sin moverse de su puesto y convicciones. También tenemos testimonio de una brigada de enfermeras que nos relata la enfermera Zipactri Rodríguez Martínez en un video de YouTube. Cuenta que con dos amigas se dirigía a Tlatelolco cuando fueron detenidas, obligadas a meterse en un auto, sin que les permitieran ver el camino, llevadas a pasear, entre comillas, por la ciudad. Cuando afortunadamente las soltaron, sabían que algo grave había pasado. Regresaron al hospital en donde hacían guardia y fueron parte de una brigada de 3 médicos y 3 enfermeras que la noche del 2 de octubre entraron al edificio Chihuahua en un operativo veloz para recoger heridos. La compañera relata la cantidad de cadáveres que tuvieron que brincar para auxiliar a los que aún tenían. La primera ambulancia cargando heridos llegó a Xoco con bien. El segundo viaje, con la misma intención, ya con heridos en la ambulancia, fue detenida por soldados que les arrebataron a los muchachos frente al estupor e impotencia de la brigada médica. El 2 de octubre abriría otras páginas del 68. La masacre fue una ruptura en la historia de México, como la calificó Carlos Monsiváis. Con las heridas abiertas y el estupor de una represión salvaje, vinieron otros protagonistas, presas y presos políticos, solidaridad de padres de familia y compañeros. Entre ellos destaco a las mujeres que introdujeron en canasta las cámaras con las que Óscar Menéndez filmó dentro de Lecumberri, con los que se realizó el documental 2 de octubre aquí en México. Increíble testimonio de la resistencia dentro de los muros del Castillo Negro de Lecumberri. También forman parte de esta memoria viva las madres en busca de cadáveres en las delegaciones, hospitales, morgues, y con ellas la persistencia de un movimiento que no se olvida, que no acaba de cerrar sus glorias y heridas. 68 construyó una sensibilidad, una ideología libertaria que en calles, auditorios y cárceles se tejió con poemas, consignas, cantos, textos, gráfica, fotografías, documentales, películas. Nació una generación de jóvenes, muchos de los cuales no han renunciado a luchar por un México distinto, justo y digno. Agradezco a Óscar y a Mercedes el haberme convidado a comentar Memorias del 68, pues como dice Rosario Castellanos, cada vez que toco mi memoria, encuentro que el 68 no se olvida, es de lucha combativa. Gracias. La segunda edición fue hecha por la UAM de aquí, de la Universidad de Morelos. La tercera edición es producto de la cartonera que aportó nuevas historias a las presentaciones de este libro. Entonces, bueno, este es un libro universitario, desde luego, ¿no? Yo como universitario, pues participé en todos los eventos que narramos de 68, ¿no? Yo era maestro en la universidad. Por cierto, quiero hacer una mención que es para tomarse en cuenta y pensarlo como universitarios. Cabe decir que somos miles y miles de universitarios y millones ya de universitarios. Resulta que muy reciente el señor presidente de la República, Andrés López Obrador, mencionó una frase que nos lastimó a muchos universitarios, diciendo que estaba en desacuerdo con el
el pensamiento de Vasconcelos, por mi universidad, que habla el espíritu, por mi raza hablará el espíritu. Bueno, esta es una cosa que nos está afectando a todos, como el primer mandatario de la República cuestiona una cuestión filosófica del mestizaje en México. No acabamos de entender esto, pero sí queremos mencionarlo y que quede constancia que como universitarios y en un evento universitario mencionamos nuestra inconformidad con esta frase del señor presidente. Bueno, continuemos con la charla sobre estas ediciones. Entonces, pues le paso el micrófono a Dani Ulpin, que nos hable sobre la tercera edición, que es aquí presente algunos ejemplares, que tiene mucho que ver con la conservación de la historia y el aumento a los testimonios. Muchas gracias, Oscar. Es un placer compartir el escenario contigo, con Oralba. Me gustó mucho tu análisis. Creo que ya nos llevaste al corazón del 68 y hablaste bastante del contenido del libro también. Al público que nos acompaña, pues les quiero comentar que, bueno, es enhorabuena por la feria y van a ver que hay muchos stands de editores independientes y solo quiero comentar que en cada stand van a encontrar editoras y editores comprometidos con su trabajo. Vale la pena ver los libros de cada stand porque hay un gran esfuerzo en el mundo que llamamos de los editores independientes, de poder tener como un espacio público para presentar los libros y que el público tenga acceso a ellos. Esos eventos se hacen muy poco en realidad, y ya que estamos en instituciones como la UAM o el CRIM de la UNAM, yo les invito a que a lo mejor desarrollen bibliotecas especializadas en editoriales independientes, sobre todo de Morelos, porque en realidad todo ese trabajo que se hace de edición pues es la memoria que vamos a tener para el futuro, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que esos materiales circulen mucho más, que se puedan resguardar para que en un momento dado podamos como seguir contando la historia que nos toca vivir ahorita. Y el libro de Oscar, bueno, el trabajo de Oscar va en ese sentido, ¿no? Oscar es un gran fotógrafo, un cineasta que tiene más de 40 películas. De hecho, les invito, todavía está su exposición sobre África en el museo que nos queda a 300 metros, el Museo de la Ciudad, hasta finales de mayo. Entonces les invito a visitar su exposición por si no la han visitado todavía, vale la pena. Y porque Oscar también es un gran retratista, él retrata a la gente, al pueblo, y si ven sus fotos se van a dar cuenta que viendo la foto, los personajes, la gente retratada ve al objetivo. Entonces él dialoga con las personas y como público nosotros tenemos la fortuna después de entrar más fácilmente en esas historias. Bueno, enhorabuena también por la nueva edición de este libro. Creo que era muy necesaria y qué bueno que algo de nuestros impuestos, como porque se publica por el Senado, pues algo de los impuestos por lo menos se gaste en algo interesante, ¿no? En algo bueno, ¿no? En algo que ayude a conservar justamente la memoria y a reflexionar sobre la historia de México y la historia del mundo en general, porque pues ahorita vemos que en realidad la situación se pone más crítica, yo creo. Tomando nada más el caso de Francia, pues ahorita las elecciones que vamos a tener en 3 días es escoger entre la peste o el cólera. Entonces es muy problemático. Digo, es una tendencia que vamos viendo en Europa desde hace muchos años, que la extrema derecha cada vez tiene más poder, pero en términos generales, en la sociedad en las cuales vivimos, pues hay que estar muy al pendiente de toda esa cuestión de la derecha, de la falta de libertad de expresión. Y entonces yo creo que es un buen foro también para tomarlo en cuenta y qué bueno que tengamos esos espacios y esos materiales que nos permiten tener referencias a lo que ha pasado
y para justamente tratar de que no se vuelva, que el tipo de represión no ocurra otra vez, ¿no? Y bueno, pues el libro es muy interesante porque retoma todo el año del 68, fecha por fecha. Oscar es de los pocos o el único cineasta que que tiene material fílmico de la época, material fílmico en vivo de lo que pasaba en el momento, y para esa época también era una gran hazaña poder filmar y pocos días después difundir esos materiales pues bajo la manga, ¿no? Obviamente para informar de qué estaba pasando en México, qué pasaba con las manifestaciones de los estudiantes, también de los obreros, y después pues toda la cuestión de la represión. Y bueno, pues Oscar también ha sido perseguido y tuvo que salir del país a causa de su trabajo, y estuvo una larga temporada en Francia, donde afortunadamente le ayudaron a editar su película Historia de un documento, que cuenta parte de los acontecimientos del 68, pero también qué pasó con los presos que estuvieron en Lecumberri. Y tuvo la inteligencia, la suerte, la hazaña de que pudieron meter cámaras ahí en Lecumberri y que los propios presos pudieran filmarse en sus condiciones ahí encarcelados. Y ese documento ya se puede ver, se llama Historia de un documento, es una película y se las recomiendo por si no la conocen. En el libro aparecen fotogramas y también información muy valiosa de esta película. Y para no más regresar a las ediciones, pues como lo comentaba Oscar, La Catona es una editorial que creamos hace 14 años, con más de 80 libros publicados. Es un proyecto colectivo donde participan muchos amigos, muchos artistas o gente en general que vienen al taller, que pintan las portadas. Es también un espacio de intercambio, un espacio comunitario donde vamos construyendo de cierta manera pues, sociedad, vamos pues intercambiando información. Y entonces en el 2018, ya que se conmemoraba los 50 años del movimiento, se decidió volver a publicar el libro de Oscar. Como tenemos un formato distinto y la libertad absoluta de lo que podemos publicar, porque no dependemos de nadie y no recibimos ningún apoyo, pues decidimos cambiarle un poco el formato al libro, y se agregó también varios textos, una introducción muy buena de Félix García, poniendo en contexto no solamente el año 68, sino todo el movimiento de lo que pasaba en América Latina y en el mundo a partir de los años 50. Porque el 68 pues es una fecha, pero eso es el resultado de movimientos obreros, de movimientos ferrocarrileros, de toda una efervescencia que empezó en los años 50 y que se cristalizó muchísimo en los años 60, pero también con mucha represión en diferentes países del mundo, ¿no? No olvidemos todo lo que pasó en Vietnam, invasión de Checoslovaquia, etcétera, etcétera. De los dos lados, ¿no? Que sea capitalismo, que sea país socialistas, pues de los dos lados hubo también mucha represión. Y también el libro tiene un aporte muy bueno, y a ver si quiere participar con nosotros, de Mercedes Pedrero, donde nos dio un texto donde relata lo que sucedió con las películas de Oscar, toda la aventura en diferentes países, hasta que finalmente las películas pudieran regresar a México y tenerla para que se archivaran en México y que estuvieran ya en la Filmoteca y también en ahorita vamos. Entonces a lo mejor nos puede leer una parte del texto. Bueno, si gustas, sí, bueno, lo que para mí fue sorpresa porque yo lo había escrito para una presentación que hubo Sí, fue en la Casa de las Humanidades. Yo había escrito un poco la narración de lo que yo había ido recogiendo de algunos episodios que a mí me había tocado ver y otros que me había contado Oscar, del trayecto que tuvieron que hacer todos los materiales de precisamente de la película de Historia de un documento.
que, bueno, como ya lo mencionaron, bueno, todos sus materiales los fue sacando durante el movimiento mismo, que pretendía originalmente ser casi un noticiero, no pensaba hacer una película, pero bueno, fue reuniendo todo esto y con pues la complicidad de buenos laboratoristas que lo procesaban en la noche y al otro día sacaban todas las copias posibles, y gracias a eso fue que se salvaron los materiales, porque en algún momento incautaron el lugar donde vivía Oscar y se llevaron todos los materiales, pero ya habían por otros lados. Con todos estos materiales, Oscar se pudo ir a Francia con un contacto que fue muy importante, que era de Raúl Cosío, un gran músico, y le dijo, allá están mis hermanos, ¿no? Él llegó a París ahí con sus hermanos, que justamente uno de su hermano era muy amigo mío y por eso también nos conocemos, Oscar y yo, ¿no? Entonces, pues parte también de nuestra vida esta historia. Pero entonces lo que pasó fue que Oscar presentó sus materiales, no la película francesa, sino otros en Europa. Ahí conoció a un magnífico hombre extraordinario que fue Danilo Treyes, un uruguayo que patrocinaba todo lo que poseía de cine, y él lo invita. Él era una persona que colaboraba mucho con Allende en ese momento que estaba en el poder, e invita a Oscar a Chile, ¿no? Entonces Oscar salió con, tiene varios episodios, pueden leer el texto, no lo voy a repetir todo porque, bueno, todo el tiempo que anduvo moviéndose con sus películas, las incautaron, las recuperó, en fin. Pero entonces, con todo este material y con la palabra solo de un colega latinoamericano, le dijo, te espero en Chile. Y Oscar llegó a Chile con toda su maleta de películas, después de dice que el viaje más largo del mundo, ¿verdad? Cuando iba llegando ya al aeropuerto dijo, bueno, ¿y qué pasa si este señor no me recibe? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué pasa con los materiales, no? Afortunadamente, llegando al aeropuerto de Santiago, al bajar las escalerillas oyó un magnavoz que dijo, Menéndez a la puerta de la presidencia. Ahí ya lo recogieron todos sus materiales, estuvo trabajando no en estas cuestiones políticas, sino con los mineros del norte de Chile, y en fin, ahí estuvo en Chile como un año, pero ya decidió volver a México, pero evidentemente no iba a poder entrar por la embajada, por las aduanas, ¿no? Entonces pidió auxilio a la embajada cubana, y ahí le dijeron que iba a ir con la valija diplomática, iban a llevarse los materiales de Chile a Cuba y luego de Cuba a México, ¿no? Entonces regresa a México, ya, y pasan los meses. Pero entonces viene el golpe de Chile y no había tenido noticia de los cubanos. Lo primero que bombardearon fue la casa de Danilo y también la embajada. Afortunadamente Danilo en ese momento no estaba en Santiago, ¿no? Oscar pensó que se habían perdido sus materiales y, bueno, ya en México pasaron muchos meses hasta que un día yo recibí la llamada de la embajada cubana, ¿verdad? De una chica. Me dijo, oiga, mire, aquí están unas cajas que están estorbando mucho y pesan mucho, van a venir por ellas porque son unas cajas que dicen Oscar Menéndez, ¿no? Y ahí fue cuando, me acuerdo que yo en ese momento nada más teníamos un bochito. Oscar trabajaba en el centro y yo iba al Metro General Anaya por él en el bocho para regresar a Coyoacán, ¿no? Y le dije, oye, hablaron de la embajada cubana y dicen que ahí hay unas cajas tuyas. Entonces le dije, ¿qué te parece si vamos a comer y después vamos? Al fin, que ya me dijeron que están hasta las 5. Dijo, no, nos vamos ahorita, ¿no? Y ahí, digo, fue muy dramático, pues, la emoción de Oscar, porque dijo, son mis materiales, ¿no? Y finalmente la película, Historia de un documento, se pudo exhibir en público ya. Bueno, la primera versión se presentó en Ciudad Universitaria antes de salir a Francia, pero ya en público, anunciada y todo esto, fue en el recinto universitario de la UNAM, en el Museo del Chopo. Fue la primera vez que se exhibió. Bueno, en 1978, o sea, 10 años después. Bueno.
Gracias. Bien, pues todas estas remembranzas son parte de la historia, ¿no? Pero claro, la historia tiene fundamentos cuando hay personajes, realmente pues son historias de vida, ¿no? Nos tocó esa etapa dura en México, la guerra sucia, en fin, muy dura la etapa de los 70s y el 68, ¿no? Pero finalmente creo que, pues como participantes en todas estas etapas duras de México, pudimos captar esas historias, ¿no? Historias que no solamente son dramáticas, ¿no? A veces, pero a veces son muy alegres, ¿no? Porque el movimiento estudiantil del 68, pues fue una fiesta que fue cortada de tajo por el crimen final de Tlatelolco, pero realmente fue todo un evento mundial, ¿no? No solamente en México, fue en Europa, fue en Asia, fue en América Latina y en Estados Unidos, ¿no? De Norteamérica. O sea que no estábamos solos en ese momento. Era la juventud de todo el mundo que protestábamos por una dureza de los gobiernos que no tenían salida ya a la sociedad, a la nueva sociedad, ¿no? En fin, bueno, todas estas historias, afortunadamente, pues hemos podido hacer libros, películas que son pues parte ya de nuestra historia y ya no importa quién las hizo, ¿no? Están ahí y es lo importante para todos nosotros, que se puede conservar estas historias pues que narran la etapa de toda una generación que vivimos esos momentos. En fin, bueno, yo creo que están los volúmenes aquí, que los pueden ustedes adquirir libremente, ya no nos persigue la policía que éramos, no podíamos decir nada porque nos caían encima las brigadas blancas y en fin, era toda una persecución a los jóvenes y a las ideas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y creo que vamos a continuar un ratito. Sí, bueno, podemos abrir el micrófono para que si el público quiere hacer algunas preguntas. Los libros están a la venta, como bien lo menciona Oscar. El libro de imprenta es en 100 pesos y los libros de la cartonera están en 150 pesos y pueden escoger su portada como quieran. Pero podemos abrir micrófonos si quieren comentar algo. Claro, Adelante. alguien de la audiencia que quiera participar. Buenas tardes, los felicito a todos por la presentación. Y la pregunta es, cuando llegaste a Chile, ¿estaba Allende en el poder? Sí, desde luego, yo fui invitado a trabajar a Chile por un asesor de Allende, que era pues, directamente, él vio mi trabajo en Francia y dijo, necesitamos gente como tú para trabajar en la nueva etapa que está viviendo Chile. Claro, en ese momento, era 1971, yo estaba en Francia y bueno, me invitaron a participar en Chile y bueno, de París a Santiago, ¿no? Listo. El viaje más largo que he hecho en mi vida porque tardé creo que 40 horas en llegar volando a Chile desde Europa. Era un vuelo larguísimo, ¿no? Yo pensé que nunca iba a llegar. Pero en fin, ya llegando allá, una compañía minera muy importante que explotaba el salitre, y necesitamos que nos haga reportajes sobre los mineros del norte de Chile, en el desierto de Atacama. Entonces, pues me trasladé al desierto, que es de veras el desierto más caliente del mundo, a trabajar con los mineros y
convivir con su vida cotidiana y bueno, a platicar y hacer labor política dentro del sindicato de mineros. Y bueno, esto fue muy importante porque pude filmar algunas cosas y que se presentaran en la televisión chilena a partir para dar información sobre lo que se estaba viviendo en los desiertos del norte de Chile con los trabajadores mineros. Así es que me dediqué al trabajo realmente de hacer la propaganda de los trabajadores de las minas en el norte de Chile. Bueno, ya después estaba trabajando normalmente y en 1972, 73, cuando me avisaron algunos compañeros que estaba yo en las listas de la Operación Cóndor. La Operación Cóndor era asesinar a los militantes de América Latina, que hubo muchos crímenes, ¿no? Pero que ya estaba en las listas yo de la Operación Cóndor de los gorilas latinoamericanos y que tuviera mucho cuidado. Entonces opté por regresar a México porque sabía que ya me estaban cazando esta banda de asesinos de la Operación Cóndor. Claro, en México todavía estaba la guerra sucia, estaba en plena la guerra sucia de 1973. Y claro, regresé a México también con mucho cuidado porque me tenían también muy fichado en México. Bueno, poco a poco se fueron calmando las cosas y seguí trabajando en recuperar los materiales, pero la etapa chilena pues fue una etapa ahora sí que de colaboración con el gobierno de Allende, que era sensacional, porque al final Allende había ganado las elecciones, las últimas elecciones, y fue cuando la derecha, apoyada por los gringos, pues dieron el golpe de Estado. Una historia muy triste que la sufrimos y en México pues hubo obviamente toda una corriente de apoyo a la Unidad Popular de Chile. Cuando fue el golpe protestamos muy fuerte en México también. Bueno, afortunadamente se rompió relaciones, pero con el gobierno ambidiestro de Echeverría no se sabía qué podía pasar, porque al mismo tiempo estaba persiguiendo a los militantes de izquierda de nuestra república. Complicado el asunto, pero pues aquí estamos todavía contando estas historias. Muchas gracias. Por aquí hay otra participación. Yo solamente quiero felicitar a Óscar Menéndez porque es todo un personaje y deberíamos aprovechar más su presencia en esta ciudad de Cuernavaca. Creo que no ha sido valorado como debe de ser por ninguno de los gobiernos estatales ni municipales que han pasado por este estado. Y la obra de Óscar Menéndez ya es un referente universal para las luchas de América Latina y de todo el mundo. Yo tengo la fortuna de haber trabajado algunos cortometrajes con él hace muchos años y creo que la experiencia como cineasta, su experiencia como ser humano debería de ser aprovechada. Es un llamado a las autoridades, incluso a las autoridades universitarias. Tenemos que hacerle un homenaje en vida a Óscar Menéndez, un homenaje como se merece. No esperemos a que la gente se vaya para hacerles miles de homenajes. Óscar está con nosotros, vive aquí en Cuernavaca y muchas felicidades y también a su gran compañera Mercedes y un abrazo para todos. Felicidades, Óscar.